Vamos a ir a la palabra del Señor. Nos hemos gozado en esta mañana a través de la alabanza. Gloria al Señor por su amor, por su misericordia, porque Él siempre está al lado de nosotros. Amén, gloria a Dios. Derramando la bendición que necesitamos. Así es que ahora nos vamos a gozar de ese alimento espiritual. Que el Señor bendiga cada vida presente. El Señor bendiga a cada uno de aquellos que a través de Facebook va a conectarse para alimentarse de la palabra de vida. Gloria al Señor por cada uno de ellos. Que el Señor bendiga su vida, su familia, sus hogares. Así como aquellos que se hacen el tiempo para conectarse en YouTube y poder alimentarse de la palabra de poder. Gloria al Señor. Vamos a ir al tema de este día, que trae como nombre: crezcamos como crece la semilla espiritualmente. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos 4, del 26 al 29. El Evangelio de San Marcos 4, 26 al 29. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Buen Padre que estás en tu trono celestial, venimos ante tu santa presencia, Señor, en esta mañana gloriosa de victoria, pidiéndote donde tú estás en tu trono celestial. Sí, Señor. Seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Seas tú, poderoso Rey, derramando de la bendición de poder que solamente tú puedes dar. La palabra del Señor nos habla en esta mañana y nos dice que cada uno de nosotros debemos crecer como crece la semilla, ¿verdad? Por eso el tema de esta mañana dice: crezcamos como crece la semilla espiritualmente. Todo lleva un proceso. El proceso de sembrar la semilla, el proceso de regar la semilla, de ponerle alimento, de cuidarla y que vaya creciendo hasta que da fruto. Hay algo importante aquí, en que la semilla debemos sembrarla. Porque usted puede tener la semilla en sus manos, pero si usted no la siembra, usted no va a poder tener esa matita que le va a dar fruto. Así usted y yo podemos llevar la palabra del Señor, el evangelio de salvación a toda criatura, a cada uno de aquellos que en su gran misericordia están necesitados de recibir esa palabra. Amén. Pero usted, para sembrar esa semilla,
prepara la tierra. Prepara la tierra, la desborona, le pone agüita por si está caliente, para que esa tierra se refresque. Así tiene que ser el cristiano, el Hijo de Dios. Orar por aquella alma a quien quiere llevarle el evangelio de salvación. Prepararse para poder llevar esa palabra. Prepararse para poder hablarle a aquella persona quien usted tiene el interés de que esa persona sea salva y pueda llegar a los caminos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Pero usted tiene que preparar esa tierra. ¿Cómo la va a preparar? Orando por ella. Orando por él. Para que cuando usted llegue a hablar, esa tierra ya está ministrada por el poder del Espíritu Santo en su mente. Gloria a Dios. Y usted pueda hablar con facilidad. Y poder llevar esa palabra de salvación a aquella vida. Y que el Espíritu de Dios haga la obra. Y Él la va a hacer en su gran misericordia. Porque usted ya preparó esa tierra en oración. Usted ya ayunó por esa tierra en oración. Para que esa alma sea salva. Amén. Ya dio fruto. Ganó una alma para Cristo. Gloria al Señor. Uy, Así es como el cristiano prepara la semilla. Primeramente la prepara en oración. La oración es la base. La oración es la victoria del Hijo de Dios en todas las situaciones de la vida. amén. Gloria. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice en el Evangelio de San Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Verdad? Así es el reino de Dios. Hemos visto la comparación de preparar la tierra. Así se prepara el alma para que pueda llegar a los pies de Cristo. Orando, clamando, pidiéndole al Señor en su misericordia. Que sea Él tocando ese corazón. Porque no somos nosotros. Por eso el Salmo 126:6 dice: irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su cabilla. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que la palabra de Cristo es como la semilla, ¿verdad? Como lo dice San Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Siembre la palabra para que las almas sean salvas. Gloria a Dios. Si usted no siembra la palabra, no van a haber almas que sean salvas. Y hay tantas almas necesitadas allá afuera. Hay tantas almas que necesitan que nosotros clamemos por ellos, que nosotros clamemos por ellas para que sean salvas, así como un día alguien clamó por usted para que recibiera a Cristo como su Salvador. Por eso dice la palabra que debemos ir con lágrimas, como lo habla Isaías 22:4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Isaías 22:4? Dice la palabra del Señor que por esto
eso dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque tienen que haber lágrimas de preocupación, lágrimas porque deseamos de todo corazón que aquella alma sea salva para la gloria de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, que debemos sembrar espiritualmente, ¿verdad? Que tiene que haber gozo al servir, porque debemos ser ganadores de almas. Amén. Gloria a Dios. Si usted es una hija y un hijo verdadero, tiene que ganar almas para la gloria de Cristo. Bendito Dios. Tiene que llevar esa semilla para que esa semilla se extienda para la gloria de nuestro Salvador. Porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es el único que puede dar salvación y puede regalar vida eterna. Por eso la palabra del Señor dice que hará andando y orando el que lleva la preciosa semilla, ¿verdad? Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. ¿Por qué? Porque la palabra es como semilla y el sembrador es el que siembra la palabra. Por eso la palabra del Señor nos habla claramente. Miren San Marcos 4:15 y dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es por eso que usted y yo tenemos que dar verdaderamente lo que debemos de dar, ¿verdad? Amén. Porque la siembra espiritual debe de ir bien preparada. No solo por dar aquella palabra. No, debemos preparar esa palabra. ¿Y cómo va a preparar usted esa palabra? Clamando, orando, quebrantando su corazón, alimentándose de esa palabra, obedeciendo la palabra, poniendo en práctica la palabra, sujetándose a lo que nuestro Salvador nos pide para poder ir en santificación a hablar a aquellas almas y sembrar bien esa palabra con pureza, ¿verdad? Porque las artimañas de Satanás sobreabundan, como lo habla San Marcos 4, del 16 al 20. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, ¿verdad? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto 30 a 70 y a 100 por uno. Pero tenemos que tener cuidado porque hay muchas cosas que hacen retroceder a aquella alma. Oyen la palabra, les agrada la palabra, reconocen que la palabra es verdadera,
reconocen que quien habla es ese Dios tan grande y poderoso. Pero dice la palabra del Señor que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Abandonan el camino de Dios y se les olvida la palabra. Y vienen transformando la palabra conforme a sus ideales y a sus pensamientos, no como el Señor la ha dejado escrita, ¿verdad? Pero también nos dice que otros, dice, fueron sembrados en pedregales, que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. La oyen, pero se van a hacer lo mismo que estaban haciendo antes. Qué triste, qué doloroso. Porque no buscamos echar raíz. No buscamos el cimentarnos, mantenernos firmes como debemos de permanecer los que somos hijos de Dios. El que es hijo e hija de Dios permanece por siempre en la casa de Dios. Con amor, con obediencia, con entrega, poniendo en práctica la palabra del Señor para tomar nuevas fuerzas, para rectificar la mala manera de vivir, para rectificar la mala manera de pensar y de los hechos que se cometen. Cuando verdaderamente nosotros queremos agradar a ese Dios tan grande y poderoso, nada nos detiene a la casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Nada nos detiene. Yo me recuerdo cuando yo me congregaba. Hora y media, 2 horas hacía de camino conforme ese tráfico del aeropuerto. Pero yo estaba en todo culto. 15, 20 minutos antes. ¿Sabe por qué? Cuando hay amor y reconocimiento de que estamos necesitados de ese Dios tan grande y poderoso y que verdaderamente queremos crecer, llegar a esa tierra prometida y entrar al reino de los cielos y sentarnos en esa mesa, en ese banquete tan especial, tenemos que luchar y ser buena semilla. Por eso la palabra del Señor nos habla aquí en el Evangelio de San Marcos 4:27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque cuando nosotros venimos a ver, nos vemos bendecidos. Que hemos crecido espiritualmente, ¿verdad? Pero qué triste es mantenerse en el mismo lugar. Qué triste es mantenerse en el mismo lugar. Dice la palabra del Señor que, mire, el que verdaderamente quiere, busca. Pero la ignorancia del ser humano es tan grande que dice que la brevedad de la vida limita el conocimiento. Como lo habla Job 8:9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos.
siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Pero muchas veces ya creemos saber todo y ya no queremos ni congregarnos. Porque creemos que ya estamos capacitados para muchas cosas. Posiblemente para ir al infierno. Porque dejamos de congregarnos. Santo. Y cuando dejamos de congregarnos, mostramos la muerte espiritual que hay en nosotros. Por eso dice que la ignorancia del hombre, ahí hay un futuro oculto, como lo habla Eclesiastés 8:7. Pues no sabe lo que ha de hacer, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? La ignorancia del hombre es los males venideros y imprevistos, como lo habla Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Porque ya no están preparados. Porque ya se enfriaron. Porque ya murieron espiritualmente. Y están siendo engañados si no se dan cuenta. Dice que la ignorancia del hombre da una vida misteriosa, como lo habla Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. ¡Qué tristeza! Pero creemos ya saberlo todo. Ya creemos ser maestros. Y ni siquiera sabemos gobernar nuestra vida espiritualmente, pero queremos ser ya maestros. No tenemos dominio propio, pero queremos ser ya maestros. Estamos debilitados, pero queremos ser ya maestros. Queremos ser ya profetas. Queremos ser ya apóstoles. Queremos ser nosotros pastores. Queremos ser nosotros ministros. Y ni siquiera sabemos cómo gobernar nuestra vida. La ignorancia del hombre, dice, es la naturaleza y la gracia llena de misterios. Como lo habla el Evangelio de San Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién sabe todo? Nadie. Solo el Señor. El único que sabe todo es ese Dios tan grande y poderoso. Pero usted y yo no sabemos nada. Estamos aprendiendo en el camino de la vida. Estamos aprendiendo el camino espiritual. El día que nosotros nos demos cuenta que verdaderamente conocíamos un poquito espiritualmente, va a ser porque vamos a tener la entrada a la tierra prometida. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Hasta entonces nos vamos a dar cuenta que algo bueno estábamos haciendo espiritualmente. Sí, Señor. Pero mientras estamos engañados nosotros mismos. La palabra del Señor es bien clara. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, vamos muriendo espiritualmente. Así es.
Y se llega el momento en que ya ni extrañamos el congregarnos porque ya estamos muertos espiritualmente. Por eso la palabra del Señor es bien clara y nos dice que debemos cada uno de nosotros saber del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual nos da a nosotros el conocimiento de muchas cosas. El crecimiento espiritual muestra en fructificación, como lo habla 2 de Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El crecimiento espiritual en Cristo, como lo habla Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El crecimiento espiritual es amor, como lo habla 1 de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El crecimiento espiritual nos lleva hacia la perfección, como lo habla Hebreos 6:1 y nos dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas de la fe en Dios. O sea que si verdaderamente usted está creciendo espiritualmente, mire, la palabra del Señor escrita en la Biblia tiene que ser firme en su mente y en su corazón. Y no debe de haber alguna duda de nada. Y debemos obedecerla y ponerla en práctica como el Señor la ha dejado. El crecimiento espiritual, dice, a través de la palabra. Como lo habla 1 de Pedro 2:2 y nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deje de estar añorando esa palabra que le adoba su pecado. Deje de estar añorando esa palabra que no le corrige la debilidad que hay mental y sentimental. Mucho menos la desobediencia espiritual a la palabra escrita. No permita que la palabra le dé engaño, porque la palabra no es para mantener engañada a la oveja. La palabra es para que la oveja rectifique, para que la oveja se afirme, para que la oveja aprenda, para que la oveja obedezca la palabra escrita y la ponga en práctica por amor a aquel que dio la vida en una cruz. Amén. Por cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor habla que el crecimiento espiritual viene por añadidura, como lo habla 2 de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Cuando nosotros verdaderamente tenemos el conocimiento de la palabra,
sabemos que debemos obedecerla y ponerla en práctica. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, para no fallarle al Señor, para no morir espiritualmente, para no caer en las garras de las tinieblas, para no estar debilitados para lo venidero. También dice el crecimiento espiritual en la gracia da conocimiento. Como lo habla segunda de Pedro 3:18 y dice, antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué motivo? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta que Él venga. No es que ya tenemos el conocimiento. No es que ya lo sabemos todo. Cada día vamos aprendiendo. Cada día el Espíritu de Dios nos va dando revelación y nos va dando el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de lo que debemos aprender a través de la palabra. Y vamos a seguir aprendiendo hasta que el Cristo de gloria venga por su pueblo. Amén. Y debemos estar preparados para cuando el Cristo de gloria venga por su pueblo. Amén. Y debemos buscar la santificación a través de la palabra para cuando el Cristo de gloria venga por su pueblo. Aleluya. Y debemos mostrarle a ese Cristo de gloria la obediencia que hemos tenido a través de su palabra. Y debemos mostrarle al Cristo de gloria que por ese grande amor hacia Él, como Él nos ha tenido a nosotros, hemos obedecido esa palabra. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y estamos calificados para ser elevados a la tierra celestial. Bendito Dios. Pero si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Porque esa no es la función para crecer como crece la semilla espiritualmente. Por eso dice la palabra del Señor que debemos saber nosotros que cada uno de nosotros debemos de entender y comprender lo verdadero. Dice el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Así somos nosotros, ¿verdad? Así, porque de suyo lleva fruto a la tierra. Nosotros llevamos el fruto a aquellos que no le conocen. Después se hace hierba. Ya nació. Ya se ve que hierba. Luego es espiga. Porque ya creció y salió la espiga. Está creciendo espiritualmente. Sí, Señor. Y luego ya lleva grano. Porque ya se mira que ya está dando fruto. Pero si dejamos de congregarnos, podemos quedar nada más como la hierba. Y nunca vamos a dar fruto. Qué triste.
Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Debemos crecer a través de la palabra y por añadidura mostrar verdaderamente lo que el Cristo de gloria quiere que nosotros mostremos. Por eso dice la palabra del Señor que nos habla del grano, como lo habla el Evangelio de San Juan 12:24. Y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto, mucho fruto, ¿verdad? Es por eso que debemos darnos cuenta cada uno de nosotros lo que es la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad, dice la palabra del Señor, y nos lo habla en Ezequiel 36, del 30 y 38. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel 36, del 30 y 38. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordéis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestra iniquidad, por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestra iniquidad, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Gloria al Señor. Gloria. Bendito el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial. Señor. Porque su palabra nos dice claramente que Él limpiará las ruinas. Él dará limpieza espiritual para la gloria de su nombre. Amén. Que Él dice, hará regresar, dice, a los judíos y los restaurará. Él hará restaurar al perdido. Él levantará y libertará al perdido. Lo restaurará para la gloria de su santo nombre. Le dará conocimiento y lo hará que tenga fidelidad a Él. Y le dará promesas divinas para la gloria de su nombre. Amén, Señor. Porque habrá aprobación de ese Dios tan grande y poderoso en cada una de esas vidas que sea levantada para llenar su pueblo
de vidas que le alaben, que testifiquen la grandeza de Él. Oh, bendito. Rey. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese crecimiento del reino de Dios? En oración. Porque la oración es la que da victoria. Amén. Y para que la iglesia se levante, tiene que haber oración, tiene que haber clamor, tiene que haber búsqueda espiritual genuinamente en las mentes y en los corazones de esas ovejas. Sí, Señor. Por eso Él nos dice, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Amén, Señor. Gloria al Señor. Gloria. Bendito su nombre porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es el único que puede levantar al perdido. Él es el único que puede levantar al caído. Él es el único que puede dar palabra de sabiduría para que podamos llegar a ellos y se restauren en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, bendito Dios. Poderoso nuestro Dios, grande en misericordia. Gloria. Por eso es que dice la palabra del Señor, tiene que haber madurez espiritual. Si no hay madurez espiritual, no hay nada. Estamos tristes, como lo habla Efesios 3:17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Verdad? Y dice el 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Amén, Señor. Gloria a tu nombre. Pero ¿qué pasa verdaderamente? ¿Qué pasa? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo en la fe en nuestros corazones, tiene que haber obediencia en su palabra. ¿Verdad? A fin de que seamos arraigados y cimentados en amor. Sí, Señor. Y verdaderamente podamos mostrar que Cristo mora en nuestros corazones, Bendito Dios. en nuestra mente. Gloria a Dios. Pero si no, no mostramos nada. Si nosotros no le buscamos como Él quiere que le buscamos, es que Cristo no está en nuestra mente y nuestros corazones. Lo que está en nuestras mentes y nuestros corazones son los afanes del mundo, son los afanes de la vida diaria, son los afanes que nos convienen, pero no lo de Cristo en nuestros corazones. Ahí le mostramos la verdadera realidad de a dónde estamos parados. Sí, Señor. Por eso dice la palabra del Señor en el 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad de la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Tenemos que demostrarlo a lo largo y a lo ancho. Así tenemos que demostrar el amor que le tenemos a Cristo. ¿Verdad? Con anchura, con la longitud, con la profundidad y la altura. Así como le vamos a mostrar al Señor. Sí, bendito Rey. Pero unos le amamos a lo largo, pero no a lo ancho. Otros le amamos a la altura. ¿Verdad? Y no a lo largo. Qué triste. Por eso dice la palabra del Señor.
que el amor espiritual tiene que ser verdaderamente sincero, para que haya discernimiento, para que haya entendimiento, para que mostremos que Cristo mora en nosotros como el Rey y el único Dios verdadero sobre la faz de la tierra. Amén. Porque el amor de Cristo debe ser especial. El amor espiritual en nosotros tiene que ser especial. El conocimiento espiritual es especial. Y así como mora Cristo en el creyente, así es lo que usted y yo mostramos. Y lo mostramos en hechos. Pero que nuestros hechos, nuestro comportamiento muestra verdaderamente si somos una semilla espiritual bien cimentada o muerta. Por eso la palabra del Señor habla de la plenitud espiritual, de la abundancia espiritual, del poder espiritual, de la capacidad espiritual, de la capacidad divina, de la providencia que se derrama de Él sobre nosotros para glorificar, para exaltar, para bendecir ese nombre, mostrando la obediencia con hechos, Sí, Señor. no de palabras. Bendito Rey. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es por eso que la palabra del Señor dice en el versículo del Evangelio de San Marcos 4:29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es por eso que la palabra del Señor nos muestra del cegar, como lo habla el Salmo 129. ¿Qué dice el Salmo 129, 5 al 8? Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, sino sus brazos el que hace gavillas. Ni dieron los que pasaban bendición de Jehová sea sobre nosotros. Os bendicimos en el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque los impíos serán avergonzados. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Así somos nosotros. Antes de crecer espiritualmente, ya estamos afuera del camino del Señor. ¡Qué tristeza! No hemos crecido ni la mitad y ya estamos fuera. Hemos perdido nuestro primer amor. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor habla claramente, ¿verdad? De la hoz en Apocalipsis 14:14. ¿Qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 14:14? Vamos a ver aquí. Mire. Dice la palabra del Señor: de la tierra es cegada. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en las manos una hoz aguda. ¿Por qué?
Porque la palabra del Señor nos habla de las hoces, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Mire, la palabra del Señor es tan clara. La verdad, somos nosotros los que no queremos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Él habla de las hoces, como lo habla Apocalipsis 14:14. Y lo habla San Marcos 4:29. Pero también lo habla Jeremías 50:16. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 50:16. Mire, dice, destruir en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo. Cada uno huirá hacia su tierra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros veremos cómo la hoz se mete. El Señor tenga misericordia, ¿verdad? El Señor tenga misericordia, porque solamente Él es el único que puede darnos la bendición que verdaderamente nosotros necesitamos. ¡Qué barbaridad! Dios nos habla claramente, ¿verdad? Santo Dios, bendito Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. Que el Señor nos hable en todo momento para la gloria de su nombre. También la palabra del Señor nos habla de la siega espiritual en el Evangelio de San Lucas 10:14. ¿Qué dice el Evangelio de San Lucas 10:14? Mire lo que dice. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Aleluya, Señor. Ten misericordia. ¿Verdad? Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. En el juicio final seremos juzgados según las oportunidades que cada uno de nosotros tuvimos. Y serán tomados en cuenta todos aquellos privilegios que el Señor nos dio, que Él nos dio y fueron mal usados, ¿verdad? Como lo habla San Lucas 19:14, que dice la palabra del Señor, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Porque usted quería reinar por sí mismo. Usted quiere reinar por sí misma. Usted quiere hacer lo que usted quiere y hacia un lado la palabra escrita.
porque yo así pienso, porque yo así digo, porque yo así lo decido. Pero aquí el Señor le está hablando bien claro. Queremos nuestro reino personal. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a crecer como crece la semilla espiritualmente. Como Él lo desea, no como nosotros queremos. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso nuestro Padre que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Sí, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh Señor amado, derrama de tu santa bendición y permite que esta palabra pueda llegar a cada uno de los que no te conoce y a cada uno de aquellos que habiéndote conocido se han apartado de tus caminos santos. Pero te clamamos, Señor, por aquellos tibios que están haciendo de sus vidas espirituales un reinado personal. Ten misericordia y rescátalos antes que sea demasiado tarde. En Cristo Jesús lo pedimos, en Cristo Jesús lo recibimos, porque para Él es la gloria, para Él es la honra, para Él es la alabanza. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias.